Para entender la magnitud de lo que pasó en mi boda, hay que entender de dónde vengo. Desde que tengo uso de razón, mis padres tenían una hija favorita, y esa no era yo. No era algo sutil. No eran pequeñas preferencias que solo yo notaba en mi paranoia infantil. Era un hecho tan evidente como la luz del día. Una regla no escrita que gobernaba cada aspecto de nuestra vida familiar. Mi hermana era el sol, y yo, un planeta olvidado que solo existía para orbitar a su alrededor. Recuerdo mi 7º cumpleaños. Llevaba meses hablando de una tarta de chocolate con fresas. Se lo recordé a mi madre cada día durante 2 semanas. El día de la fiesta, cuando trajeron la tarta, mi corazón se encogió. Era de vainilla con limón, el sabor favorito de mi hermana. Cuando mis ojos se llenaron de lágrimas, mi madre se arrodilló y me dijo con una sonrisa forzada: «Cariño, a ti te encanta el limón». No era verdad. Odiaba el limón. Pero la sonrisa de suficiencia de mi hermana desde el otro lado de la mesa me dijo todo lo que necesitaba saber. El día de su cumpleaños, por supuesto, la tarta era exactamente la que ella quería. Mis padres nunca recordaban mis gustos, pero los de ella eran ley. Esta dinámica se repetía en todo. Si íbamos de vacaciones, el destino lo elegía ella. Si había un postre para compartir, ella siempre recibía la porción más grande. Pero lo peor no era lo material, sino la injusticia. Si mi hermana me acusaba de haberle quitado un juguete, me castigaban sin preguntar. Daba igual que yo estuviera en otra habitación. Su palabra era la verdad absoluta. En cambio, si yo la acusaba a ella de algo, incluso con pruebas, era una mentirosa que intentaba llamar la atención. Una vez la vi romper un jarrón carísimo de mi madre. Cuando mis padres llegaron, ella me señaló con el dedo y dijo que había sido yo. Les mostré que tenía las manos limpias, mientras que las de ella estaban cubiertas del polvo de los restos. El resultado fue un castigo menor para ella por ser descuidada y uno mucho mayor para mí por intentar culparla y mentir. Mi hermana creció con la certeza de que el mundo le pertenecía, y yo era simplemente un obstáculo. Al principio, me ignoraba la mayor parte del tiempo, un mueble más en la casa. Pero todo cambió en la adolescencia. No sé exactamente qué pasó, si sus pocos amigos se cansaron de su actitud o simplemente se distanciaron, pero de repente se encontró sola. Mis padres, que siempre presumían de sus logros, nunca mencionaron este fracaso social. Solo lo supe porque íbamos al mismo instituto y la veía deambular sola por los pasillos. Fue entonces cuando su indiferencia hacia mí se transformó en un odio puro y visceral. Yo tenía amigos, no era la más popular, pero tenía un grupo sólido, gente con la que reía y compartía secretos. Y eso, para ella, era intolerable. Dejé de ser un saco de boxeo ocasional para convertirme en su proyecto de demolición personal. Empezó a inventar historias sobre mí y mis amigos. Le decía a mis padres que fumábamos, que nos saltábamos clases, que robábamos en tiendas. Y ellos, como siempre, le creían. De un día para otro me prohibieron salir. Las excusas eran cada vez más absurdas. Tu hermana dice que no son buena gente, o mi favorita. ¿Por qué siempre quieres abandonarnos? Deberías ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia. Me estaban aislando, cortando mis únicas vías de escape. Mi salvación, irónicamente, vino del resto de la familia. En una reunión familiar, uno de mis primos me invitó al cine. Con una tristeza que no pude ocultar, le dije que no me dejaban salir. Cuando me preguntó por qué, mi yo adolescente, harto de todo, soltó la verdad sin filtros. Porque mi hermana no tiene amigos y mis padres no me permiten tenerlos a mí. Aquello fue una bomba. La noticia corrió como la pólvora entre los tíos y abuelos, y por lo que supe después, mis padres recibieron una reprimenda monumental. Por supuesto, me castigaron durante un mes por mentir y avergonzarlos. Pero el daño ya estaba hecho. A regañadientes, tuvieron que aflojar la correa. La humillación fue tal para mi hermana, que exigió cambiarse de instituto, a uno más lejano y caro, y mis padres accedieron sin dudarlo. Aunque hizo nuevas amigas, el rencor hacia mí ya estaba demasiado arraigado. El poder que había sentido al controlarme era una droga a la que no estaba dispuesta a renunciar. Los años siguientes fueron un infierno silencioso. Sus nuevas amigas venían a casa y se unían al acoso, gastándome bromas que mis padres calificaban de inofensivas. Yo dejé de invitar a nadie. O mis padres los trataban con una frialdad cortante, o mi hermana los acusaba de robar algo, y la historia se repetía. Mi único refugio eran mis primos, el único territorio donde mis padres no se atrevían a ejercer su tiranía. Entonces conocí a mi primer novio.
Era un chico dulce, y yo estaba aterrada de que mi familia lo destruyera como todo lo demás. Intenté mantenerlo en secreto, pero mis padres insistieron en conocerlo. La noche que vino a cenar, la tensión era palpable. En un momento, él fue al baño, y cuando volvió, su cara estaba pálida. Me llevó a la cocina y me dijo que mi hermana había intentado ligar con él. Se le había acercado con un vestido ajustado, contándole lo horrible que era yo como novia y lo maravillosa que era ella. Él, asqueado, se había ido de allí. No necesité escuchar la versión de mi hermana. Sabía exactamente lo que iba a decir. Y así fue. Le contó a mis padres que mi novio se le había insinuado, y que ella, como la hermana leal que era, lo había rechazado valientemente. Y mis padres se tragaron el cuento entero. Me prohibieron volver a ver a ese monstruo. Le creí a mi novio sin dudarlo, no solo porque conocía a mi hermana, sino por una razón superficial y mezquina de la que no me siento orgullosa. Mis padres y mi hermana tenían sobrepeso, resultado de una vida de premiarse con comida. Yo, en cambio, era delgada, en parte porque los castigos a menudo incluían quedarme sin postre. Mi hermana, además de su personalidad déspota, nunca había tenido que esforzarse por nada, y sus intentos de coqueteo eran torpes y agresivos. Simplemente, no era creíble que mi novio, un chico atractivo y popular, intentara engañarme con ella. La relación no sobrevivió. Intentamos vernos en secreto, pero la presión era demasiada. Un año después, la historia se repitió con otro chico. Mismo modus operandi, mismo resultado. Esta vez, mis padres decidieron que yo era el problema, que tenía un juicio terrible para elegir hombres y que por eso me pasaba esto. Mientras mi vida social era saboteada, la de mi hermana florecía bajo el amparo de mis padres. Tenía más libertad, más dinero, mejores horarios. Si yo señalaba la diferencia, la excusa era que ella era mayor. Pero cuando yo alcanzaba su edad, las reglas para mí seguían siendo las mismas. Entonces la excusa cambiaba. Ella era más responsable, yo no era de fiar, como demostraban mis malas elecciones con los chicos. El tiempo pasó, y mi hermana se graduó del instituto. Fue aceptada en una universidad mediocre, sin becas ni honores. Sus notas siempre habían sido malas. Celebrábamos sus aprobados raspados como si fueran matrículas de honor, mientras que mis sobresalientes eran ignorados porque era lo que se esperaba de mí. Aún así, mis padres anunciaron su ingreso en la universidad como si hubiera ganado un Nobel. Pagarían por todo: matrícula, alojamiento, gastos, todo. Para mí fue un alivio. Se iba. Un año después, me tocaba a mí. Una tarde mi madre se sentó conmigo en el salón. Con un tono falsamente compasivo, me explicó que, como estaban pagando la carrera de mi hermana, no quedaba dinero para la mía. Su sugerencia era que me pusiera a trabajar después de graduarme, y si eso, cuando mi hermana terminara, verían si podían ayudarme. Además, si decidía quedarme en casa, tendría que pagar alquiler y una parte de las facturas. «¿Puedo pedir un préstamo estudiantil?», le dije, con la voz más neutra que pude. «Claro», respondió ella con una sonrisita. «Pero como tienes tan mal juicio, tu padre y yo tendremos que aprobar la universidad y la carrera para asegurarnos de que no te endeudes por una tontería». No parpadeé, no grité, simplemente dije, «Entendido». Mi madre se quedó desconcertada. Esperaba una pataleta, una excusa para declararme una ingrata y cerrar el tema para siempre. Pero yo llevaba años preparándome para ese momento. Sabía que nunca pagarían por mi educación. La universidad no era un sueño para mí. Era un plan de fuga. Y había trabajado para ello en cada momento de soledad que me habían impuesto. Estudié como una posesa, porque cada libro era un ladrillo en el muro que construiría entre ellos y mi futuro. Y lo conseguí. Una beca completa para una buena universidad, en una carrera que me gustaba. Sabiendo que mi hermana intentaría sabotearlo, jugué mi carta con astucia. Publiqué mi carta de aceptación en redes sociales, etiquetando a mis padres y agradeciéndoles su apoyo incondicional. Al mismo tiempo se lo conté. No podían decir que no. ¿Cómo le explicarían a toda la familia que me prohibían ir a la universidad con una beca completa? Al principio, incluso parecieron orgullosos. Pero entonces mi hermana debió llamar. El tono cambió. Empezaron a sembrar dudas. ¿Estás segura? A tu hermana no le va muy bien, y ella es mucho más inteligente que tú. Vas a sufrir mucho. Me mantuve firme. La universidad fue mi salvación. Por primera vez fui feliz.
Para entender la magnitud de lo que pasó en mi boda, hay que entender de dónde vengo. Desde que tengo uso de razón, mis padres tenían una hija favorita, y esa no era yo. No era algo sutil. No eran pequeñas preferencias que solo yo notaba en mi paranoia infantil. Era un hecho tan evidente como la luz del día. Una regla no escrita que gobernaba cada aspecto de nuestra vida familiar. Mi hermana era el sol, y yo, un planeta olvidado que solo existía para orbitar a su alrededor. Recuerdo mi 7º cumpleaños. Llevaba meses hablando de una tarta de chocolate con fresas. Se lo recordé a mi madre cada día durante 2 semanas. El día de la fiesta, cuando trajeron la tarta, mi corazón se encogió. Era de vainilla con limón, el sabor favorito de mi hermana. Cuando mis ojos se llenaron de lágrimas, mi madre se arrodilló y me dijo con una sonrisa forzada: «Cariño, a ti te encanta el limón». No era verdad. Odiaba el limón. Pero la sonrisa de suficiencia de mi hermana desde el otro lado de la mesa me dijo todo lo que necesitaba saber. El día de su cumpleaños, por supuesto, la tarta era exactamente la que ella quería. Mis padres nunca recordaban mis gustos, pero los de ella eran ley. Esta dinámica se repetía en todo. Si íbamos de vacaciones, el destino lo elegía ella. Si había un postre para compartir, ella siempre recibía la porción más grande. Pero lo peor no era lo material, sino la injusticia. Si mi hermana me acusaba de haberle quitado un juguete, me castigaban sin preguntar. Daba igual que yo estuviera en otra habitación. Su palabra era la verdad absoluta. En cambio, si yo la acusaba a ella de algo, incluso con pruebas, era una mentirosa que intentaba llamar la atención. Una vez la vi romper un jarrón carísimo de mi madre. Cuando mis padres llegaron, ella me señaló con el dedo y dijo que había sido yo. Les mostré que tenía las manos limpias, mientras que las de ella estaban cubiertas del polvo de los restos. El resultado fue un castigo menor para ella por ser descuidada y uno mucho mayor para mí por intentar culparla y mentir. Mi hermana creció con la certeza de que el mundo le pertenecía, y yo era simplemente un obstáculo. Al principio, me ignoraba la mayor parte del tiempo, un mueble más en la casa. Pero todo cambió en la adolescencia. No sé exactamente qué pasó, si sus pocos amigos se cansaron de su actitud o simplemente se distanciaron, pero de repente se encontró sola. Mis padres, que siempre presumían de sus logros, nunca mencionaron este fracaso social. Solo lo supe porque íbamos al mismo instituto y la veía deambular sola por los pasillos. Fue entonces cuando su indiferencia hacia mí se transformó en un odio puro y visceral. Yo tenía amigos, no era la más popular, pero tenía un grupo sólido, gente con la que reía y compartía secretos. Y eso, para ella, era intolerable. Dejé de ser un saco de boxeo ocasional para convertirme en su proyecto de demolición personal. Empezó a inventar historias sobre mí y mis amigos. Le decía a mis padres que fumábamos, que nos saltábamos clases, que robábamos en tiendas. Y ellos, como siempre, le creían. De un día para otro me prohibieron salir. Las excusas eran cada vez más absurdas. Tu hermana dice que no son buena gente, o mi favorita. ¿Por qué siempre quieres abandonarnos? Deberías ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia. Me estaban aislando, cortando mis únicas vías de escape. Mi salvación, irónicamente, vino del resto de la familia. En una reunión familiar, uno de mis primos me invitó al cine. Con una tristeza que no pude ocultar, le dije que no me dejaban salir. Cuando me preguntó por qué, mi yo adolescente, harto de todo, soltó la verdad sin filtros. Porque mi hermana no tiene amigos y mis padres no me permiten tenerlos a mí. Aquello fue una bomba. La noticia corrió como la pólvora entre los tíos y abuelos, y por lo que supe después, mis padres recibieron una reprimenda monumental. Por supuesto, me castigaron durante un mes por mentir y avergonzarlos. Pero el daño ya estaba hecho. A regañadientes, tuvieron que aflojar la correa. La humillación fue tal para mi hermana, que exigió cambiarse de instituto, a uno más lejano y caro, y mis padres accedieron sin dudarlo. Aunque hizo nuevas amigas, el rencor hacia mí ya estaba demasiado arraigado. El poder que había sentido al controlarme era una droga a la que no estaba dispuesta a renunciar. Me hizo escuchar su versión antes de poner la grabación, para que entendiera el contexto. Fue a su casa, y en lugar de los coqueteos que esperaba, mis padres y mi hermana lo sentaron para una charla seria. Después de la típica perorata sobre mi mal juicio, y cómo no estaban seguros de él, soltaron la bomba. Estaban dispuestos a pagar toda la boda, una boda de ensueño, con una sola condición. Mi hermana caminaría primero hacia el altar.
con un vestido de novia. La justificación era que no estaba bien que la hermana menor se casara primero, y que así mi hermana podría vivir la experiencia, tener sus fotos y su momento de gloria en mi boda. Aquí es donde mi esposo toma la palabra. Hola a todos. Aquí el esposo vengativo. Mi mujer me pinta como un genio del mal. Pero tengo que admitir que cuando soltaron esa propuesta, mis neuronas casi hacen cortocircuito. ¿Era una broma? ¿Estaba en una cámara oculta? Tenía un arsenal de insultos listos para salir de mi boca. Pero entonces una vocecita diabólica me susurró al oído. Sígueles el juego. Así que puse mi mejor cara de póker. Dije que era una propuesta muy generosa, que tenía que pensarlo y ver cómo reaccionaría mi prometida. Y salí de allí antes de que la sonrisa malvada me delatara. Cuando mi esposo, entonces prometido, me lo contó, con una sonrisa de oreja a oreja, no podía creerlo. La distancia realmente había nublado mi memoria sobre lo crueles que podían ser. Pensé que ni siquiera ellos caerían tan bajo. Estaba devastada. Pero su entusiasmo por la venganza era tan contagioso que me impidió hundirme. Pasamos la noche ideando planes, a cada cual más rocambolesco. El plan final, el más simple y efectivo, fue el mejor. Aceptaríamos su oferta, pero el día de la boda, ella no entraría. Mi esposo volvió a su casa. Les dijo que yo probablemente no estaría de acuerdo, pero que él no veía el problema y que, por el bien de la familia, estaba dispuesto a hacerlo a mis espaldas. Sugirió que la mejor manera de asegurarse de que yo no montara una escena el día de la boda era que ellos pagaran. Así, me sentiría en deuda y demasiado avergonzada para protestar en público. Mi hermana, al parecer, empezó a dar saltos de alegría como una niña pequeña, pero había una regla crucial. Mi esposo les dijo que, debido a mi mal juicio con mis exnovios, usando sus propias palabras en su contra, una idea mía de la que estoy muy orgullosa, yo me había vuelto increíblemente celosa y controladora. Leía sus mensajes, revisaba su teléfono. Por lo tanto, era imperativo que no hubiera ninguna prueba escrita de este plan. Todas las discusiones se harían en persona, en su casa. Y así comenzaron meses de un engaño glorioso. Ellos creían que nos estaban manipulando, mientras nosotros les vaciábamos los bolsillos. Como querían tener control, opinaban en todo. Mi esposo y yo elegíamos la opción más barata, o la segunda más barata para el menú, el fotógrafo, las flores. Luego, él llevaba en secreto a mi hermana para que lo viera, y suspiraba diciendo: «Es una pena que no podamos permitirnos la opción premium. No queremos abusar de la generosidad de tus padres». Inmediatamente, mi hermana montaba una pataleta y exigía lo mejor. Y mis padres, para contentarla, nos llamaban y nos decían que no nos preocupáramos, que ellos pagarían la diferencia por la opción más cara. Con el vestido de novia hubo un problema. Querían que usara un vestido horrible que claramente le gustaría más a mi hermana. Mi madre me envió un mensaje al respecto, así que tuve que negarme por escrito para que quedara constancia. Entonces mi hermana tuvo una idea brillante. ¿Por qué no arruinar mi vestido deseado el día de la boda, para que me viera obligada a usar el que ellos querían? Mi esposo fingió estar de acuerdo con el plan. Para reforzar la idea de que yo era una arpía controladora, cada vez que mi hermana intentaba escribirle un mensaje a mi esposo, yo le respondía desde su teléfono. Funcionó. Se creyeron el papel y nunca dejaron nada por escrito. Él, además, fingía estar en conflicto cada vez que ella intentaba coquetear con él, alimentando su ego. Fue hilarante ver a mi esposo, que odia organizar nada, pasar sus fines de semana viajando para planificar los detalles de una boda que no le importaba, solo por el placer de la estafa. Lo llamábamos pago retroactivo por daños emocionales. Llegó el gran día. El plan de ellos era sencillo. Mi hermana llegaría justo cuando todos estuvieran sentados. Caminaría por el pasillo antes que yo, y para cuando yo me enterara, ya sería demasiado tarde. La mañana de la boda, mi esposo cogió un trozo de tela sobrante de los arreglos de mi vestido, fue a su casa y se lo mostró a mi hermana como prueba de que lo había arruinado. En el lugar de la celebración, mantuvimos a nuestro equipo de seguridad oculto al principio. Los invitados solo veían a una organizadora con una lista. Una vez que mis padres estuvieron dentro y sentados, un hombre corpulento con un auricular apareció en la puerta. Le habíamos dado una foto de mi hermana y una orden clara: no entra. Y una buena propina si fingía no saber que nosotros lo habíamos contratado. Llegó el momento. Mis damas de honor, que estaban al tanto, comenzaron a caminar por el pasillo. Mi padre se colocó al principio del pasillo,
esperando. Pero no a mí. Una amiga nuestra, cómplice del plan, me envió un mensaje. Ahora. La marcha nupcial empezó a sonar. Las puertas se abrieron y aparecí yo, con mi vestido perfecto. La cara de mi padre fue un poema. Horror. Pánico. Miró detrás de mí, buscando desesperadamente a mi hermana. En ese instante su teléfono sonó. Vi el nombre de ella en la pantalla. Sin mirarme murmuró, «Ha surgido algo», y se fue. Me dejó allí, sola, en el altar. Se escucharon murmullos de confusión. Mi amiga cómplice gritó, «¿Qué ha pasado?», con lágrimas en los ojos, lágrimas muy reales, porque a pesar de todo, una parte de mí no creía que mi propio padre me abandonaría en el altar. Dije con la voz quebrada, «Me ha dicho, no se suponía que fueras tú la que estuviera aquí». La onda de choque se extendió por la sala. En ese momento, mi suegro, que estaba advertido, corrió hacia mí, me tomó del brazo y me llevó hacia el altar. Mientras caminaba, vi a mi esposo esperándome. Me sonrió y susurró, «Esa cara triste es digna de un Oscar. No te preocupes, pagarán por esto». Nos casamos. Mis padres no volvieron a entrar. Durante la fiesta, la gente salía y entraba susurrando. Nadie me decía nada. Lo que pasó fuera fue una obra de arte, reconstruida a partir de los relatos de mi esposo, nuestra amiga, el guardia de seguridad y varios vídeos grabados por los invitados. Mi hermana llegó, resplandeciente en su vestido de novia, y el guardia le negó la entrada. Con una calma profesional, le dijo que debía de haberse equivocado de lugar, porque en esa boda la novia ya estaba dentro. Mi padre salió furioso, amenazando con llamar a la policía. El guardia, impasible, le dijo que adelante, que él había sido contratado por los novios y solo cumplía órdenes. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de la trampa. En ese momento, apareció mi amiga y empezó a gritarle a mi hermana, montando una escena, ganando tiempo. Pronto se unieron mi madre y otros invitados curiosos. El plan se había desmoronado, y ahora solo podían intentar controlar los daños. Su única defensa fue culpar a mi esposo, diciendo que él estaba al tanto de todo. Llamaron a mi esposo. Salió con la cara más compungida y confusa que he visto en mi vida. Negó todo. ¿Aceptar algo tan ridículo? ¿Por qué haría él eso? Les exigió pruebas. No tenían ninguna. Ni un mensaje, ni un correo. Nada. Mi hermana, en un ataque de histeria, se tiró al suelo y empezó a patalear como una niña pequeña. Mi padre intentó abalanzarse sobre mi esposo, pero varios invitados lo detuvieron. «Nos dijiste que no te escribiéramos porque tu prometida te revisaba el teléfono», gritaron. Mi esposo soltó una carcajada. «¿En serio? ¿Esa es vuestra excusa? ¿Por qué demonios aceptaría yo un plan tan jodidamente enfermo para humillar a la mujer que amo?» Nadie les creyó. La lógica era aplastante. ¿Por qué un novio aceptaría algo así? ¿Por qué no había ni una sola prueba? ¿Y por qué, en primer lugar, querrían hacerle eso a su propia hija en su boda? La humillación fue total. Verlos, por una vez, siendo acusados de mentirosos, sin que nadie les creyera, fue el mejor regalo de bodas que podría haber recibido. Finalmente les pidieron que se fueran. Mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana del suelo, que seguía gritando y llorando. Hemos estado en silencio desde entonces. Mi hermana me envió un mensaje incoherente y lleno de odio, acusando a mi esposo de ser una serpiente de dos caras. Él quiere enmarcar esa frase. Mi esposo, por supuesto, envió capturas de pantalla de todo al chat familiar, pidiendo ayuda para detener el acoso y asegurarse de que no intentaran arruinar nuestra luna de miel. No sé si algún día volveré a hablar con ellos. Supongo que una parte de mí siempre querrá una familia normal y amorosa, pero esa noche, mientras bailaba con mi esposo, rodeada de gente que nos quería, me di cuenta de algo. A veces la familia no es la que te toca, sino la que eliges. Y yo por fin había elegido la mía.